Hola, gente demente. Imagínense un escenario donde las calles están infestadas de seres transformados por una droga tan poderosa que los convierte en criaturas sedientas de destrucción y supervivencia. El fentanilo ha desatado una auténtica plaga que ha transformado a la sociedad, sumiéndola en el caos y la desesperación. ¿Quién podría haber imaginado que la realidad superaría los peores cuentos de terror? En este episodio exploraremos las causas y las consecuencias devastadoras del fentanilo y trataremos de entender cómo podemos enfrentarnos a esta amenaza que acecha nuestras calles. Tenemos como invitada a una experta en el tema. Ella es médico, es anestesióloga. Ella es la doctora Lucía Maldonado. Vamos a ello. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues sí, al igual que tú y que mucha gente es una preocupación y un enredo y una falta de comunicación también para entender lo que está pasando, para entender cómo afecta al sector médico y pues por ende afecta a toda la población, ¿va? Porque todos nos enfermamos y todos tenemos riesgo de llegar a un quirófano o de tener dolor. Entonces, pues buenas noches y aquí a la orden para platicar. Oye, Lucy, antes de entrar en materia, quisieras presentarte, por favor, para la comunidad, para quienes no te Claro conocen. que sí. Muy bien. Bueno, yo soy Lucia Maldonado Núñez, estudié medicina general en la UGED, aquí en Durango. Terminandito el servicio, luego entré a la especialidad de anestesiología. Egresé en el 2011, saliendo del 2011, de los 3 años de la especialidad, estuve trabajando en el seguro y estuve trabajando en el Hospital del Niño. En el Hospital del Niño estuve alrededor de 5 años y después ya nada más permanecí en el seguro, que es donde sigo ahorita laborando. Comentaba yo en la intro que este asunto del fentanilo a mí me parece que no es un asunto menor, porque regularmente cuando vemos, dicen por ahí, no, cuando veas las barbas de tu vecino que cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, no es algo que vaya a ser ajeno aquí en nuestro país. Y creo yo que eso que tú decías, ¿no? La mala información y que la gente entre en pánico y que se empiecen a correr noticias amarillistas acerca del tema también hace mucho daño. Y hace mucho Ujú. daño especialmente a los que están de este lado, que somos el gremio médico, porque si usas o no usas o por qué usas, o sea, no se, ni siquiera se entiende la utilización de los medicamentos. Y cuando hay una bandera roja por ahí, como en el caso del fentanilo, por mucho que tú quieras o sepas que, a ver, espérense, este es un medicamento, hay indicaciones, hay... No, o sea, una vez satanizado algo, va a ser muy difícil que esto pueda verse de manera positiva. Y tenemos muchos años de respaldo y de evolución de medicamentos que han hecho que muchos medicamentos se utilicen como se utilizan. Entonces, Claro. este, empezando por ahí, ¿qué es el fentanilo? Bueno, a grosso modo, el fentanilo es un medicamento que pertenece al grupo de los opiáceos y es un medicamento que sirve sobre todo para el manejo del dolor. Sí, entonces vamos a dividir o vamos a irnos así como a lo más simple. Opiáceos y opioides es algo que suena muy similar. Estos van a venir, el principal o el que más se conoce, el que tiene un poco más de tiempo en uso, es la morfina y es la que viene directamente de la amapola. A la flor le sale como un juguito y luego cuando se seca el juguito se hace como una goma, la goma de opio, que en cosas de drogas, pues ahí es, todo el mundo la debe de conocer, ¿verdad? Entonces, En paréntesis, en en esta Durango se goma, produce, ¿verdad? claro, En Durango Durango, tenemos. bueno, claro, Durango, Sinaloa, Sonora, un pedacito de Sonora, somos los principales productores de goma de opio, y entonces era como lo que se estaba usando en el ambiente médico para producir la morfina. Y luego ya después cuando empezamos a usar la morfina, pues avanza la ciencia y ya no nos quedamos nada más con lo de las plantas, sino que los químicos empiezan a estudiar cómo actuaba la morfina en el cerebro y entonces empiezan a producir sustancias, pero de manera química. Ya hay algunos que son
totalmente fabricación química, hay otros que son combinados, semisintéticos, y la morfina que pues es el natural, o sea, esa sí proviene directamente de ahí de la goma de opio. Entonces, conforme va avanzando y van saliendo los medicamentos, el fentanil entra dentro de los que ya son sintéticos, ya es algo que se fabricó en un laboratorio. Primera cosa que habría que aclarar, nosotros usamos fentanil, pero el fentanil no es solamente un tipo, hay como 70, 80 tipos de fentanil diferentes. Les cambian ahí un enlace de algo y como si fueran muchos hermanos gemelos, ¿haz de cuenta? Entonces, de esos 80 tipos, nada más uno es el que usamos en el ambiente médico y los demás se estudiaron, vieron que tenían más efectos adversos, vieron que no tenían la potencia suficiente, entonces lo fueron descartando para usar dentro de la medicina. Y esas otras ramas son las que nos van a llevar al tema principal, ¿verdad? Entonces, no es nada más un tipo, hay que saber ahí. Es el medicamento más potente que existe en este momento para el manejo del dolor. Si hace 50 años, que fue cuando lo empezamos a utilizar, la morfina era la mera neta del planeta, el fentanil puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina. Entonces, cualquier cosa que te duela, con fentanil se puede tratar en el caso de los quirófanos. Entonces, la Eso es población, importante porque hay gente que en verdad ocupa ese tipo de claro, analgesia. O sea, hay dolores tan fuertes, especialmente los derivados de enfermedades oncológicas, de enfermedades crónicas, que es necesario que exista aquí, ¿verdad? claro, porque un dolor que se vuelve incontrolable después de una quimioterapia, por ejemplo, un dolor que es incontrolable te puede llevar a la muerte el mismo dolor, porque el cuerpo entra en un estado de choque, entonces necesitas manejar el dolor adecuadamente. ¿Qué pasaba antes? Usaban otro tipo de medicamentos, otros opioides que tenían menos potencia, pero el cuerpo va haciendo resistencia, a lo que le des va haciendo resistencia. Entonces, pues les daban unos y luego le agregaban otro y luego le cambiaban a otro y se los aumentaban, no alcanzaban a manejar el dolor, pero sí aumentaban los efectos adversos. Entonces, le quieres dar una dosis mayor de oxicodona a un paciente, pero ya no tolera las náuseas, ¿sí? Entonces, el fentanil, como es una dosis muy chiquita, muy, muy chiquita, porque la potencia es mayor, los efectos adversos también son menores a que si dieras más dosis de otro tipo de medicamentos. Entonces es vital, literalmente, es vital en este momento que para lo que vivimos en los quirófanos, con esas cirugías tan grandes ya que hay, trasplantes pulmonares, cardíacos, lo que quieras, el manejo del dolor para los pacientes es muy importante, como decíamos, para los pacientes de cáncer, sobre todo, que ya tienen la vida hecha un caos, por lo menos permitirles transitar ese proceso sin dolor. Porque precisamente quería platicar contigo porque tú eres médico, eres anestesióloga, eres experta en el tema y la información que está corriendo en redes sociales es de comunicólogos. O sea, digo, mis respetos para todo el gremio de comunicación, pero no son médicos. Y si hay alguna noticia amarillista, hay que informarse bien, porque lo Claro. único que está circulando es la satanización de eso y hay muchas cosas que necesitamos saber antes de decir como lo dijeron últimamente en noticias nacionales, que se iba a prohibir la utilización del fentanil y que Estados Unidos está exigiendo medidas a México. Entonces, como, no sé si fue algo como que se dijo a la ligera, pero es como, ok, entonces vamos a sacar el fentanil de todos lados. Justamente fue un pésimo comentario por abordar un tema como diciendo, vamos a presionar a que si de México antes traían otra droga y el fentanil también está viniendo de México, vamos a presionar para que esto ya no pase, ¿verdad? Entonces dijeron, ya no hay fentanil, sí, ya no compren fentanil para que Estados Unidos nos dé. Pero regresamos, no es el mismo fentanil, no es la misma presentación y no es nada más México. México, a pesar de que sí lo producen, realmente la producción mayor solamente pasa por México, lo que se está usando en Estados Unidos, ¿sí?
bueno, en muchos lados, pero pues ahí es que es donde está la crisis como muy marcada en este momento. Entonces, ¿qué pasa? China tiene ciertos lineamientos para la producción, tiene los grandes laboratorios, fabrica 1 kilo de fentanil y es mucho más fácil mandar 1 kilo de fentanil que toneladas de otras cosas. Más fácil para la compra, más fácil para la transportación, menos fácil de que los cachen. Y entonces, ¿qué pasaba? Empezaron a producir y lo pasaban a través de los puertos mexicanos, atravesaba el país y llegaba a Estados Unidos. Pero esa presentación de fentanil no es la misma presentación de fentanil que usamos en los quirófanos. Cuando dicen ya no va a haber fentanil, dicen ya no compren fentanil, ¿sí? O sea, no compren fentanil. Por eso, pero no compres fentanil para los hospitales. Esa es otra cosa, eso no tiene nada que ver con lo, o sea, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pues no es un polvo, por ejemplo, el de nosotros viene en ámpulas, es en agüita, viene controlado la cantidad. Otra cosa que no saben, los opioides en México, como no hay, cada farmacéutica pues produce ciertos medicamentos. Entonces en México lo que hacen es que valoran un año atrás. Todos llevamos una estadística de cuántas cirugías metiste, cuántas fueron con anestesia general, si usaste fentanil, cuánto se usó. Todos los hospitales como juntan la información y luego dicen, en México se usó 1 kilo de fentanil, o sea, como si lo pusiéramos puro, ¿va? 1 kilo de fentanil el año pasado. Entonces, el siguiente año, pues vamos a pedir 1,5 kilos para tratar de atender a más población. Entonces, la compra se hace viendo en retrospectiva. Se planea cuál es la compra siguiente. Aquí, ¿qué pasó? Alguien soltó una noticia de ya no compren fentanil, pues separan los tratos para la compra de fentanil médico y empezamos a agotarnos el fentanil que teníamos y en un punto hace, no te miento, hace yo creo como un mes, no hay fentanil en el hospital. Sí. Ya no hay, se acabó, no han surtido, por el problema no saben cuándo van a volver a surtir y no saben qué va a pasar. Y todo eso surgió a raíz de un comentario, sin ponerse a investigar si realmente es el mismo, si tiene ventajas o si quieren que nos regresemos 50 años, 60 años a usar los Exacto. medicamentos que usábamos antes y a dar, o sea, que los pacientes vuelvan a tener dolor, a que Y con las efectos anestesias no, secundarios. claro, a que las Ujú, anestesias no sean tan seguras, a necesitar más dosis de medicamentos, que pues más dosis es más gasto de todas maneras. ujú, justo. Entonces fue un comentario muy malo, como que le dijeron, el fentanil es una droga, ya no compro fentanil, ya no compro fentanil, y ya. No, y Y si me se vio figuras afectada. como si dijeras, la gente se está suicidando con cuchillos cebolleros y que dijeran, ok, a partir de hoy en ninguna casa hay cuchillos. Si Claro, quitas los así, cuchillos de la casa no es una solución. El problema claro. es más de fondo. O sea, si estamos hablando de un problema que ahorita vamos a compartirlo porque para que vean los que no saben de lo que estamos hablando, que es exactamente o sea, lo que se está viendo, pero como tú dices, o sea, no es por el fentanil que se utiliza para las anestesias, pero a ver, no sé si se está compartiendo la pantalla, Sí, ¿sí? ¿Y el sonido? ¿Sí? no escucho sonido, creo que no. ¿No? A ver. B- Bueno, igual, Es muy evidente. ok. Pero lo que nos interesan son las imágenes, ¿no? O sea, esto es lo que se Ujú. está viendo en Estados Unidos. Sí, O sea, estas escenas son reales. sí. Y de verdad que esto de dar miedo, ¿eh? Sí, claro. Sí, ponemos un poquito para que no nos salte el copyright, pero básicamente eso es, o sea, sí es una realidad, o sea, sí es una realidad esto y a eso quería como pasar, ¿no? Ahora sí, hablaste en un inicio que tenemos un problema con opioides opiáceos y uno de los principales problemas de esto es la adicción, Ujú. ¿sí? Y esta droga se mete en Estados Unidos como droga,
porque es un primito de la heroína y sabemos que Estados Unidos tiene mucho tiempo batallando con heroína, ¿verdad? Ujú. Ahorita en las imágenes que acabamos de ver, ¿cómo es que esta droga alcanza a, a llegar a eso, ¿no? O sea, si tiene una persona un primer contacto con esto, ya es como de que no la vas a poder quitar, o sea, la adicción es tan fuerte. ¿Qué es lo que está sucediendo para que la gente llegue a ese nivel de pues, zombificación, como le podemos decir? No sé. Mira, así como tú decías, la epidemia pasada, porque pues ya es una epidemia, la epidemia pasada en Estados Unidos era precisamente la heroína. Entonces, la heroína pues también tiene sus formas de... Terminamos sacando de contexto los logros de la humanidad. O sea, la heroína también se usó en las guerras y por eso se llama heroína, porque permitía salvar las vidas, porque también quitaba el dolor. Pero entonces, o sea, por aquí podemos tener ganchada a la gente y entonces la empiezan a mezclar con otras sustancias y empieza, o sea, la empiezan a usar como de uso recreativo, digamos, para desconectarse de la realidad. Entonces, la epidemia pasada era la heroína. No se sabe a ciencia cierta en qué punto la heroína fue mezclada con fentanil y con otras sustancias. En microdosis, así. Un, si pusiéramos como en fentanil puro, así producido, un granito de sal, ya con ese podrías crear una dependencia. Con 1 kilo de fentanil puro matas 1 millón de personas si se pasan de la dosis en nada, o sea, en cosa de nada. Entonces, el fentanil se empieza a mezclar con la heroína y después, era más fácil por composición química, puede hacerse como pastillita. Entonces ya no necesitas nada, mira, ni esconderte, ni jeringa, ni absolutamente nada. Entonces empiezan a hacer las pastillas, una persona se toma una pastilla y tu primer dosis de fentanil actúa en un área del cerebro que es el área del placer y de la recompensa. O sea, es lo mejor que te vas a sentir en la vida, así. Esa primera dosis y esa primera sensación con la primera dosis no se va a repetir jamás, jamás, porque empieza como a unirse al cerebro, a los receptores, este, y va haciendo tolerancia, como hace cuando se queda pegadito, entonces, chin, ya no puede actuar aquí porque aquí ya actuó, entonces necesitas más dosis. La gente lo que está buscando es tener esa primera sensación. Entonces, en lugar de una pastilla, me tomo dos. Y luego, chin, no pasó y ya. Pasa, como es de efecto muy rápido, pasan un par de horas y entonces ya dicen, ay, no, entonces voy a comprar tres. Y así se van, y así se van, y así se van, y ya es muy difícil que te desenganches. Y nunca van a volver a sentir lo que sintieron con la primera dosis. Nunca, Ujú. nunca va, o sea, esa sensación nunca la vas a volver a sentir. La primera no, porque es como está en el centro del placer y es la sustancia más potente también para eso, entonces tienes esa sensación y lamentablemente ahorita que pues hay mucho caos mundial en abandono, personas que se sienten tristes, que no tienen trabajo, que no alcanza el dinero. Hay tantas situaciones como difíciles que están pasando que en ese chispazo que les da de esto es lo mejor que he tenido en mi vida, quieren regresar a eso. Entonces, sí influye mucho el entorno social, sí influye mucho la dosis que te tomaste por primera vez. Causas genéticas también se han encontrado, algunas alteraciones. Obviamente no hay una gran población que se estudie las alteraciones, ¿verdad? No a todos los adictos vas a llegar a hacerles Una una prueba. prueba de ADN y vamos a investigar a ver si tienes el gen que está dañado. Entonces influyen muchas cosas, pero lo principal es que quieren llegar a esa primera sensación y no, a diferencia de otras drogas, el fentanil empieza a ser consumido por la población de estatus socioeconómico medio alto. O sea, es lo nice, ya no es
el drogadicto ahí de la esquina, ya no es, ¿no? Es más fácil que se los den a ellos, porque se los pueden dar en las fiestas, porque pues les dan la pastillita o ahí los amigos les convidan y ya, a la hora que regresaste a tu casa, tus papás ya no supieron ni qué, ¿verdad? O sea, ya no supieron lo que pasó y luego los empiezan a enganchar y de hecho es muy fácil que los convenzan porque el mismo que les da una pastillita la primera, les ofrece que lo vendan. Entonces, mira, aquí tienes un ingreso extra, se lo das a tus amigos, ya viste que pues en la fiesta no pasó nada, que tus Ujú. papás no se van a enterar o lo que sea, y empieza ahí y entonces es como otro estrato de la sociedad quien se está metiendo en esto. Claro. Ujú. Y más porque como juega con esa sensación de placer que evidentemente ya no vas a volver a alcanzar, pero que la estás buscando, es un gancho fuertísimo. ¿Qué pasa aparte de esto? Porque, bueno, a mí la verdad las imágenes que te pasé ahorita y que ya vieron todos ustedes, a mí sí me impactaron de repente, pero ¿qué pasa a nivel fisiológico? Porque yo veo a la gente como tiene una postura, ¿no? O sea, clásica y andan como encorvados y están como que se balancean, o sea, esto es muy típico de la sobredosis con fentanilo. Sí, ahorita fíjate que no es puramente fentanil, o sea, la mayor parte de lo que contienen lo que se está usando como drogas o lo que te venden como fentanil sí está mezclado con algunas otras sustancias. De hecho, tiene hasta anestésicos para animales. Sí, es lo que te iba a decir, había escuchado que eran analgésicos para caballo. Sí, 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 ¿verdad? sí. Ujú. Ujú. Sí, hay unas que están mezcladas, o sea, el fentanil con ese anestésico, hay otras que tienen, o sea, dosis de heroína también. Hay incluso, eh, pues, otros opioides de prescripción médica que están mezclados con fentanil. Entonces ahí, pues, se hace un revoltijo de todos los efectos adversos. ¿Qué pasa? Que el fentanil, pues, provoca una sedación. Haz de cuenta que hace que tus neuronas no se conecten adecuadamente. Entonces, te da como para abajo, así como el relax y para abajo. Primero sientes así la sensación más placentera y luego te empieza a dar para abajo, te empieza a dar para abajo y para abajo. Pero como es una droga de eliminación, rápida, si no consumen una dosis mayor en ese momento, pues nada más se van quedando ahí con los efectos, se van quedando con los efectos. Hay mucha gente, no sé si en los videos también te has fijado que pues en un punto se quedan dormidos y Ujú. ahí Sí. quedaron. ¿Por qué? Porque esa droga va haciendo tolerancia a muchos de los efectos que produce, a la sensación del placer, como te decía, a muchos efectos que tiene, pero en el único lugar en el único lugar donde no provoca tolerancia es en el lugar que controla la respiración. Es en el único donde no provoca tolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Pues buscando esa sensación de placer, aumentan su consumo en la dosis y lo único que pasa es hasta que llegan al punto en el que se queda dormida esa parte del cerebro, o sea, ya no hay conducción neuronal y se mueren pues en una apnea, o sea, se mueren porque ya no pueden No respirar. se dan cuenta que ya no están respirando y se No. mueren de un paro respiratorio. Ujú. Entonces, pues básicamente alenta a las neuronas, alenta la conducción neuronal. Principalmente es para el dolor, ¿va? Hace que las células no funcionen tan rápido o no les llegue ya el estímulo del dolor y si ya llegó, que luego ya no baje la sensación, ¿no? O sea, si tú agarras un alfiler, una cosa es que te picas aquí, aquí está el dolor y luego va por tus nervios, por tu columna, llega al cerebro y luego ya dice, ah, nos dolió y luego ya se desencadena toda la respuesta. Entonces lo que Ujú. hace el fentanil es que bloquea eso, bloquea de que no lo sientes tanto y de que si ya lo sentiste, o sea, haya una analgesia, que ya se te quite esa sensación de dolor. Oye, una cosa que también me llamó la atención, y por eso lo de los zombies, es la necrosis tisular que se sufre después de me imagino que de varios días o de varias semanas, no sé, de consumo, porque también algo que les pasa a estas personas es que de repente se les necrosa la piel y se les va cayendo a pedazos. Eh, ¿Esto es relacionado con el fentanil o con lo que está combinado el fentanil?
Mira, el fentanil sí provoca una disminución tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial. Entonces sí, todos los distales. Pero creo más bien que es por toda la mezcla de lo que tiene. Además de, pues también hay una hipoperfusión porque cada vez, o sea, no respiran de una manera adecuada los consumidores. Entonces, entre las mezclas, la falta de oxigenación adecuada, lo que baja tu presión, lo que baja la frecuencia de tu corazón, pues en las zonas más distales es donde se presentaría, pues. Sí, porque Que está yo creo que muy, también hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, el anestésico, sinceramente ese ya no lo busqué, del anestésico de caballos, dije, pues habría que ver también qué efectos adversos provoca. Estamos hablando de caballos, o sea, para animales de media tonelada, no sé. Entonces también eso puede tener pues cierta injerencia en esos otros efectos que lleva la pastillita combinada. claro, y no sé, o sea, no me puedo imaginar qué tanto dolor, bueno, sí, a lo mejor sí, qué tanto dolor debe de sentir la gente como para, o sea, dolor en el sentido emocional, no, no creo que tanto en el sentido físico, sino en el sentido emocional de esta desesperación de que no tengo casa, no tengo dinero, no tengo una familia, no hay, o sea, es como una despersonalización y justo es como de, bueno, o sea, prefiero morirme con esto porque de alguna manera estoy anestesiando mis sentimientos o este sufrimiento, ¿no? Emocional. Y Pues así, es que, perdón. no sé. Sí, sí. Ajá. Te iba a decir que es precisamente, no sé, mercadotecnia, el querer seguir el grupo de amigos, el querer encajar. Entonces se ha vuelto una comparativa en la vida y se ha vuelto un quién tiene más, quién hace más, quién, y se nos olvidan las cosas fundamentales de la vida, siento yo. O sea, nos hemos vuelto en muchas cosas como de dinero y eso es lo que te genera caos, ¿no? O sea, si tuviera uno paz y no fuéramos tan, no sé si decir, egocéntricos o estuviéramos tirándole a, yo es que yo quiero ser el mejor y si no soy el mejor no soy nadie, Ujú. o tengo que ir dentro de los estándares que marcan en el mundo o marcan mis compañeros, pues es una comparativa. Yo creo que no es tan difícil de entenderlo. Sí, no, y es que la sociedad ahorita te exige más, específicamente las redes sociales. O sea, creo que en las redes sociales ves lo que no está sucediendo dentro de las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves que fulano, sultano, se fue de viaje, tiene una casota o tiene un carro último modelo, no sé, y solamente el que lo tiene a lo mejor sabe que cuántas deudas tiene o, o qué tuvo que vender para pagar el viaje, pero este mundo que se está pintando a través de las redes sociales, que no es para nada real, de repente algunos sí lo pueden percibir como, "Ah, güey, o sea, si ellos están tan bien, o sea, mi vida no vale nada, porque la vara está muy Exactamente. alta, y muy alta en todos los Exactamente. aspectos, ¿no? Hasta en la belleza. O sea, tú Sí, ves, por claro, ¿no? ejemplo, que Pues yo cada creo vez que hay, empezando por ahí va, después de tanto filtro ya que tenemos, hasta empezando por ahí que es, "Ay, de veras luego te veo en la calle y no sabía que eras tú. Ah, ajá, sí, sí, porque pues dices lo mismo, ¿no? O sea, qué pena, o si fulano, sultana, mengan están así, porque en algún momento la gente llega a pensar, este mundo que me están pintando a través de la red es real y no. y yo no estoy Entonces, ahí, o sea, a mí no me tocó, yo por qué no lo tengo. ajá, y te desvives luchando por alcanzar una cosa que es inalcanzable, porque ni las mismas personas que lo están publicando es real. Y eso te genera depresión y te genera ansiedad y te genera que caigas en N cantidad de drogas. Por un lado, o sea, sí, Mm, drogas tanto químicas como económicas también, Drogas porque por todos lados. sí, oye, bueno, y aprovechando que estamos hablando del tema, bueno, ya nos quedó claro, o sea, que el fentanil puede tener variantes, que una de las cosas es el uso médico y otro es que sí tiene grandes repercusiones en la salud y no es que vayan a solucionar nada, quitándolo del cuadro básico de la medicina. Pero, ¿qué opinas? O sea, si las
de otras drogas, por ejemplo, como el uso de la marihuana? O sea, ¿estamos a nivel o este es otro cuento totalmente distinto? Porque también ese ha Mira, sido un rollo. ligado y no al tema, o sea, lo que acabamos de hablar hace un par de segundos. En los estudios se dieron cuenta, como te decía, de que pues ya es una población de jóvenes quien lo está empezando a usar, ¿verdad? El fentanil así como recreativa. Y cuando hacen las encuestas se dan cuenta de que de 10 personas que consumían fentanil, o sea que ya eran adictos, dos de esas personas eran amigos de los otros 8 y acabaron consumiendo y se hizo el 100%. Entonces, de personas de, acompáñame a comprar algo que no saben ni qué, acaban enganchados por los amigos, nada más. O sea, por el simple hecho de estoy presente donde lo venden o donde lo va a comprar en las fiestas que hacen ahí, solamente por el hecho de estar presente, o sea, se incluyen a la adicción. Y la principal droga que está relacionada, cuando se interroga a algunos adictos, la principal droga que está relacionada al inicio del consumo del fentanil es la marihuana. Entonces, opinión personal, no, o sea, es que no he tenido como un acercamiento así para verlo así, sí, esto pasa. Sé lo que pasa, obviamente. No he convivido cercanamente con alguien que vea yo efectos muy marcados, pero todo tiene implicaciones cerebrales. A fin de cuentas, creo que así digan que es recreativa, que lo peor que puedes hacer es que, pues, que te pones lento, que no eres agresivo, porque eso pasa, por ejemplo, con la marihuana. Entonces, que nada más es como que te metes un rato en el relax y ya. También falta información, porque si nos vamos a la literatura, al menos en la que nosotros nos basamos, que siempre es la científica, pues encuentras que sí hay alteraciones cerebrales. Entonces es como de, pues si alguien la quiere probar, le quiere entrar, eh, en sentido muy personal, pues infórmese, ¿no? Infórmese. ¿Qué pasa en el cerebro de las personas que consumen marihuana? Porque, bueno, ahorita venimos del fentanil, ahí está demasiado claro, o sea, dices, con una dosis pequeña va a haber cambios en los centros de placer, nunca vamos a tener, o sea, hay toda una fisiopatología que ya está muy, muy clara y evidentemente el fentanil ahorita para todo mundo cuernos y cola, ¿no? Porque Ujú. aunque lo estén popularizando como droga recreativa, está muy claro que los efectos no son nada deseables. Pero por el lado de la marihuana, hay toda una cultura y todo un movimiento que ha apoyado incluso dentro de los mismos grupos de médicos. Se ha popularizado la utilización, por ejemplo, del cannabidiol, que también tiene, no es lo mismo fumarte un churro que tiene TSH y que tiene, o sea, todas las sustancias juntas, a que se haga una separación de sustancias activas y te den específicamente cannabidiol. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de las personas, tanto que consumen una como de las otras? Lo que pasa es, bueno, como te digo, dentro de las sustancias, incluso plantas, cualquier planta que quieras poner, eh, tienen efectos adversos a fin de cuentas. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita con el uso de todo el CBD? Que hay ya varias marcas que sí se están usando mucho en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Te están quitando la parte que puede afectar o que te puede dar efectos adversos que ya puedan ser un freno a tu vida normal. Entonces, la marihuana consumida crónicamente, como tal, fumada, eh, tiene, al igual que el fentanil, porque pues actúan en núcleos muy similares, tienen alteraciones de la cognición. Entonces, a largo plazo, hay ah, como el sistema de dopamina se ve alterado y entonces a largo plazo los consumidores pueden tener alteraciones pues para aprender, digamos así, básicamente. Entonces, a mí en lo personal, digo, tengo una amiga muy cercana que trabaja justo en el INCAN, en dolor, en paliativos,
Y ella fue la que me decía, es que tienes que empezar a usar el CBD y tienes que ver cómo funcionan los pacientes porque es una maravilla para los pacientes con muchas alteraciones, a pacientes con insomnio, pacientes que tienen dolores súper fuertes, pues dice, esto ya está controlado, o sea, esto ya está así como de que lo puede tener el paciente en su casa, está bien dosificado, este, le va a ayudar, o sea, le va a ayudar mucho, va a tener menos efectos adversos, hay muchas áreas de aplicación. Entonces ya, mira, así me lo dice alguien que tiene un doctorado y que tiene, yo dije, pues es que es verdad. ¿Y está También, científicamente comprobado eso? claro, también, o sea, eso es lo que Órale. te digo, pero cuando es algo controlado, un médico que te vea, digo, si es para eso, si es para el uso médico, tiene muchísimos usos que se le pueden dar, o sea, Ujú. muchísimos usos. Ahí sí yo sí diría, debería regularse, Y eso es, o sea, debería preciso regular. de lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, como con el fentanilo. Necesariamente tenemos que especificar qué y para qué, porque, por ejemplo, no es justo que, especialmente en pacientes tan delicados como son los oncológicos, estemos restando la posibilidad de que a lo mejor tenga dentro de su misma patología menos efectos secundarios. Si sabes que la persona por la misma quimioterapia va a tener náusea, va a tener vómitos, va a sentirse mal, va a tener dolor y con un derivado de cannabis podemos controlar esto, pero a mí, bueno, igual, opinión personal, perfecto, ¿no? Si lo podemos hacer de esa manera y si está comprobado que se ayuda, ¿por qué no? Aquí creo que el gran problema es querer echar todo en el mismo costal y decir eso, no ponerle cuernos y cola y decir no, no va y la marihuana es mala y esta es una adicción y estamos corrompiendo a la sociedad, porque pues también esos discursos son los que se manejan, ¿no? Quienes están a favor de la utilización de cannabis, de repente llega otro grupo conservador o más, diría que más ignorante, porque ya cuando empiezan a conocer las cosas hasta por debajo del agua las hacen, y decir, ah, ok, o sea, pues está bien, ¿no? Yo creo que también hay muchas implicaciones, digo, no me gusta entrar en esos temas porque está de locos, pero también hay muchas implicaciones económicas, o sea, ya no va a ser lo mismo que tengas tú tus cultivos ahí, que puedas luego llevarte al laboratorio y luego ya así como que dosificar y quitar lo que sí, quitar lo que no, porque pues es un mercado, o sea, es un mercado que le están sacando provecho o les daban, ¿verdad? Ahorita ya no te creas que tanto. De hecho, no recuerdo el año, pero no tiene mucho, no sé, 5 o 6 años, les ha bajado la producción a quienes cultivaban amapola. Entonces los mismos campesinos como que dicen, ay, ya la gente se está yendo por otro lado, ¿va? Ujú. Y eso tiene implicaciones incluso para ellos, o sea, porque era su trabajo, era lo que se dedicaban. Aún así sigue, y aún así, como dijimos al principio, Durango es de los estados donde más producción hay. Entonces, de repente como que quererlo encapsular para darle un uso médico o para tener esas ventajas con los pacientes que lo requieran, yo pienso que también ahí hay un freno pues, de alguna parte de la población que se dedica a eso, que vive a eso, y también creo que por ahí, además de la desinformación, pero también creo que ese es un freno muy grande porque dicen, no, es que si la legalizó, se me va a acabar, o sea, se les va a acabar el changarro, ¿no? Entonces, no sé, Sí, bueno, digo, porque pienso que también por ahí puede ir. dentro de la ilegalidad suben los costos. Pues entre más ilegales, pues Exactamente. más caro lo pueden vender porque lo pueden conseguir. Pero aparte es la que se va a otros lados. Precisamente en términos políticos, es como no me puedes echar la culpa a mí, México o a Sudamérica, ¿no? De que por nosotros están teniendo problemas en países del norte, cuando de fondo la raíz de las adicciones está en otro lado. O sea, en este vacío, está en las carencias, está en las condiciones socioculturales en las que están. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención en estas colonias de Estados Unidos donde están viéndose estos zombies vivientes.
que la respuesta del gobierno fue, o sea, no se va a criminalizar, o sea, simplemente los vigilan y si alguno tiene una sobredosis, hay puestos médicos en las calles, o sea, en cada una de las calles, donde tienen ya naloxona, creo, Ujú. para inmediatamente es como que, ah, vamos a prevenir que tengas una sobredosis. O sea, te cuido. O sea, es como una gran, no sé, como un gran centro donde pueden ir a drogarse y ahí hay médicos que están nada más cuidando que la gente no se vaya a morir. Esa es su regulación. Y se me hace, Exactamente, que eso es una regulación que no resuelve nada. O sea, lo que no, resuelve es una disminución mortalidad. en las muertes por el hecho de que también, como dices, o sea, o hay médicos por ahí encargados o hay centros y también ya la naloxona ya es de venta libre. Aquí no. O sea, lo que va a combatir el efecto lo que va a revertir el efecto del fentanil, aquí no es de venta libre. No, Yo, cuando decías, pues si ves las barbas de tu vecino, ¿cómo cortar. era? A cortar, con las Sí. tuyas a remojar, Ah, ¿verdad? Fíjate que sí, no, porque ya precisamente aclarando que no es el mismo uso del fentanil, también podemos saber que en México se produce, sí, regresamos a lo mismo, en laboratorios clandestinos. México no tiene los grandes laboratorios que tiene China, ¿no? Que eso, o sea, te digo, los mayores productores. ujú. Entonces, sí se pasa a lo mejor de aquí o transita por aquí, pero como no es el mismo, la gente decía, no, es que ya nos va a llegar porque aquí también se usa el fentanil y aquí sí. Pero no, de hecho aquí es dificilísimo los opioides. México, no, o sea, opioides ni para los pacientes. Está muy regulado, muy regulado. La compra tienes que ser solamente de algunas especialidades, ir a darte de alta a la Secretaría de Salud, sacar un recetario de controlados que tiene código de barras, si se te pierde hay que ir a poner una denuncia. O sea, está muy, muy controlado y los opioides en México están subutilizados. Otra cosa en Estados Unidos que también es importante, o sea, por lo que se presentó la epidemia, fue porque en ese deseo, no sé si de agradar de algún presidente o de decir somos los más fregones, como en los noventas empiezan a darle a, ¿te duele la cintura? Ahí te va un opioide. Débil, ¿va? Medicamento, los mismos médicos. Ahí te va Oxicodona. un opioide. No queremos que te duela nada, no queremos que te duela nada, ustedes tienen derecho a que no les duela nada. Entonces la gente se enganchó y mucha de la gente que estaba con medicamentos controlados o prescritos por algún problema menor, pues se hizo adicto a sus medicamentos. Después de esos medicamentos, pues llega la heroína y si ya el médico no te quiere surtir la receta, pues vas y buscas la heroína. Si ahora ya hasta me la dan en pastilla, pues ahora ya me brinqué al fentanil. Entonces también hubo una parte de ese derecho que cree esa población que tiene. Los Ujú. mexicanos, la neta, no, la verdad no. Los mexicanos, mira, es que venimos a Aguantamos. sufrir y las madres, es la idea que tienen los Somos mexicanos. machos. Sí. Somos Sí, machos, los machos no lloran, aunque le duela y aguántese. Entonces, hay un poco menos esa tendencia, hay un poco menos. Que pueda llegar, sí, claro que pueda llegar, que ya llegó a algunos lugares, sí, ya llegó, que hay venta como más fácil ya en ciertas ciudades grandes y que el turismo de Estados Unidos aprovecha para venir a conseguirlos aquí, ¿no? ujú. Pero es también esa idea la que influyó. No, no lo había reparado hasta que ya estaba por ahí revisando un artículo y dije, es que es verdad. O sea, también la medicina cometió una equivocación o alguien cometió una equivocación queriendo que ningún paciente tuviera dolor o queriendo poner un medicamento en el mercado. Creo que eso también habla mucho de ética porque esa falta de ética de alguien influyó hasta este momento, que volvemos Claro, a lo no, bueno, por mismo. ejemplo, aquí en México, y no es un secreto, creo que no, que todos lo sabemos, es que de repente, y no sé si a ti te tocó en algún momento en el servicio social o en los mismos hospitales, que las benzodiazepinas, por ejemplo, están cercanas a su fecha de caducidad y hay una indicación directa de sáquenlas.
O cuando menos a mí sí me tocó digo, ya hace bastantes años, y tú decías, ¿cómo que saquen las, o sea, ni que fueran paracetamoles, o sea, y vaya que tampoco ese lo podemos soltar así como así, o sea, también hay ciertas precauciones que tienen que tener con los medicamentos. Sin embargo, este miedo trácala de que estamos aquí con un lote de medicamentos que están próximos a caducar son parte de las estrategias que algunas instituciones mal utilizan para soltar este tipo de medicamentos y que no deberían de hacerse porque justo pasa lo que acabas de mencionar, ¿no? Que, bueno, ¿y al rato qué vas a hacer? O sea, si la persona se los toma, porque y se va a sentir bien y va a dormir en la noche a todo dar, y luego por ejemplo, toca ver, ¿no? Que a las personas que tienen un consumo ilimitado de benzodiazepinas, de repente dicen, ah, pues a la chingada, ya no voy a mi psicoterapia, ¿verdad? Sí, porque pues ya con las pastillitas tengo y al rato agravamos más los problemas, porque en el momento que se acaba el medicamento y que se vuelve a controlar, porque aquí es un estire y afloje, no te lo van a dar así como así, te van a tener que mandar con Ujú. el psiquiatra y al rato la gente está desesperada buscándolo por abajo del agua porque creas esta necesidad. Exactamente. Sí. Sí, hay demasiadas implicaciones de verdad en eso. Lo lamentable específicamente con el fentanil es eso, o sea, necesitas una dosis muy pequeña para que se produzcan los efectos. Necesitas, lo tienen muy a la mano, te digo, por la presentación. Ha faltado un poco esa regulación de crear una sustancia que solamente pueda tener una constitución, ¿no? Que solamente pueda ser un líquido, por ejemplo. O sea, es más difícil que alguien vaya a querer o alguien vaya a buscar una droga que se tenga que inyectar, es más difícil a alguien que se tenga que tomar una pastilla. Son errores en la fabricación de ciertos medicamentos que otra gente los toma pues para sacarles provecho, no Bueno, provecho y del es que bueno. se hacen precisamente para facilitar el consumo. O sea, entiéndase que si te hacen un medicamento para simplificar la vía de administración es pensando que se lo vas a dar a una persona que realmente no lo necesite y no que se va a ir a traficar para hacerse una droga de consumo. Por ejemplo, hay medicamentos como algunas vacunas también que utilizan nanotecnología y que ya van a ser Con aprovechadas spray, por la vía, por ¿sí? nariz. Intranasal. Pues cuando se hizo el Fenta también, primero lo hicieron y pues sale como el ámpula, o sea, médicamente el ámpula, y luego hicieron parches, que pues es una chulada para muchos pacientes porque le pegas tú su parchecito y ahí se está liberando el medicamento y duran una semana, y se lo vas dosificando y le vas ahí cambiando según la respuesta que vaya teniendo el paciente, ¿va? Si necesita todo el parche o un cuarto o medio o algo. O sea, los pacientes oncológicos, pues les va muy bien porque pues es un piquete menos y es una pastilla menos después de todo lo que se toman y así. Y luego también hubo paletas para los niños de fentanil. Ah, eso no sabía, en serio. Sí, pues para las sedaciones Ujú. también como pues te das, como te seda, pues era más fácil así, ¿no? Entonces, pues ya se iban adaptando las presentaciones a lo que, en lo médico, a lo que se iba requiriendo, y pues con nosotros, pues mira, nada más en solución, en ampulitas de 10 mililitros, y aún así sigue siendo un peligro, te digo porque, pues desgraciadamente, los anestesiólogos estamos sometidos a mucho estrés. Que la gente luego dice, ah, a mí me han preguntado como de, pero es que tú solo vas, lo duermes y te vas. Y yo así de, no, ¿cómo cree? Aquí me quedo. Este, entonces hay muchos anestesiólogos que debido a ese estrés y sabiendo lo que provocan esos medicamentos, en algún punto se les hace, bueno, ah, me voy a poner una dosis. Y hemos perdido muchos anestesiólogos porque se hacen adictos. Y lo tienes a la mano. Y tienes del bueno y según tú sabes cómo funciona y yo sé cuándo le voy a poder parar. Y no es cierto. Otro de los efectos que tiene el fentanil es que en el cerebro también activa una parte que te hace ser muy impulsivo para la búsqueda de la sustancia. O sea, tú ya no lo vas a poder controlar. Aparte de que quieres tener ese efecto buenísimo de la primera vez, también un área del cerebro hace de que necesito, y por más que te digan, por más que te amarren, por más, es algo que está en tu cerebro, o sea, es un área del cerebro que funciona para eso,
O sea, después de Entonces la también se primera vez tú vuelve ya muy no lo vas a efectivo. poder controlar. Es que hay que, te digo, depende también de tu entorno, depende de muchas cosas. Si no todos nuestros pacientes que les hemos puesto fentanil, pues serían adictos en este momento. Ujú. Entonces, hay receptores o hay zonitas en el cerebro a donde se va a ir a pegar el fentanil o los opioides en general. Todas las personas tenemos diferente cantidad de opioides, digo, de receptores. Entonces, y luego de esos receptores también hay tres tipos. Entonces, al que se le pegan principalmente los opioides o el fentanil, la morfina, la gente tiene menos o tiene más, pero va a variar en ti, en mí, en el vecino. Y eso va a influir, la cantidad de receptores que tengas va a influir en si tienes más predisposición a generar adicción así a la primera. Te digo, si tienes alteraciones genéticas también, y si estás viviendo en un entorno donde, Facilite. Ujú. ajá, donde se facilite, pues peor. Por ejemplo, yo cuando me operaron, yo tenía mucho miedo. Yo decía, es que nomás no me vayan a poner fentanil, o sea, no era una anestesia general como tal, pero como la usamos para sedación también, les dije, no me vayan a poner fentanil porque me da miedo, o sea, me da miedo porque yo sé lo que tengo, que lo tengo aquí, yo no sé cómo va a reaccionar mi cerebro y luego, no, no, y Yo me conozco, ¿no? no, deja tú, no, 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 o sea, No, es que conscientemente dirías que no, pero sí, como uno ya sabe que tu cerebro ya no va a responder a lo que sí, tú claro. quieras o puede no Ajá. responder a lo que tú quieras, es como de yo he visto gente de mis compañeros que se han muerto Ujú. queriendo y sin querer. Entonces, como que yo decía, no, me da mucho miedo, me da mucho miedo. Y por el contrario, los pacientes que no saben qué es lo que le pones, generalmente cuando despiertan te lo dicen. Y es la broma, que me puede dar para llevar lo que me puso al principio y me puede dar una receta, no me puede dar, que nunca había dormido como, o sea, como dormí, nunca me había sentido tan tranquilo. O sea, eso lo vemos casi cada cirugía. Entonces, imagínate, si controlándoles la dosis que les toca por una situación en particular que se tiene que usar y sin saber ellos qué es, ahora cuánto y más los amigos que van y le dicen al otro, es que se siente bien padre, es que mira no sé qué, y acaban todos ganchados y pues tristemente muertos, Oye, porque o sea, de todo lo que va produciendo, de todos los efectos, como luego ya no se pueden salir, pues acaban sin familia, sin dinero, lo que te llevan las drogas, a robar, a matar, con tal de conseguir, y pocos son los que realmente se pueden rehabilitar cuando ya están en las situaciones como las que se ven en el video. sí, claro. Oye, estaba pensando, ¿no será también una de las situaciones por las que algunas personas se hacen adictas a las cirugías? O sea, es que sí hay. De hecho sí, te haces adicta a, para una anestesia general, pues hacemos un cóctel de medicamentos, para que no te acuerdes, para que no te duela, para que estés dormido, este, para que no te puedas mover y te puedan operar. Entonces, uno de esos, pues las benzodiazepinas, que hacen que no te acuerdes y te dan también mucha tranquilidad, mezclados con el fentanil, hay una liberación ahí como de una sensación tan placentera, pero tú no te acuerdas de eso, o sea, no lo registras conscientemente. Ujú. Pasó, lo sentiste en ese momento y luego ya después sales a tu recuperación y te duele y no sé qué, pero en tu cerebro está registrado esa sensación de bienestar, que a lo mejor no te acuerdas es otra cosa o que hay quien sí se acuerda. Entonces sí, efectivamente, en parte de eso los opioides, sí, sí dicen que es una partecita por lo que la gente como que ya ni le debe ni le teme, no, es que a mí no me importa que me vuelvan a operar, no, es que yo no sé qué, y por más que les dicen los riesgos o lo que sea, en su cerebro está registrada una sensación de placer asociada a una cirugía. Ujú. Entonces se Sí, van haciendo claro. adictas porque es con lo único que lo relaciona. Y aparte, porque el cuerpo lo pide de manera inconsciente, ¿no? O sea, a lo mejor no estás diciendo, voy a ir conscientemente a que me vuelvan a anestesiar, Ujú. sino que, me arreglo esto, me arreglo lo otro, y la anestesia, qué rico porque ni sentí nada, o me fue muy bien con la anestesia. Sí, es Sí, inconsciente. sí, sí. O, Sí, o también influye. sí. No, bueno, yo pienso porque a mí al contrario, se me da un pánico, las anestesias, pero que a mí siempre me han puesto epidurales. Pero es al contrario, ¿no? O sea, porque siempre me va mal, despierto temblando y luego,
O sea, yo lo asocio a situaciones muy negativas. Entonces, Ajá. lo más que pueda yo evitar cirugía es como de, "Oh, no, por favor". Sí, y aún así el fentanil, o sea, el médico también se puede poner, también tiene indicación para ponerse en anestesia neuroaxial, o sea, en espinales, pues. También Ujú. tiene indicación y también, pues, nos ayuda a que el paciente tenga menos dolor después de la cirugía, que se prolongue un poquito más el tiempo, y tiene sus indicaciones, pues, también ahí, pero, pues, no, imagínate, si es microdosis la que se necesita para que no te duela, que te abran de aquí a acá, Sí, sí, pues, es sí. una mini, 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 mini dosis, la que pones directamente ahí en la columna, porque, pues, por ahí van, o sea, ahí va a subir ahí directamente a los nerviecitos que quieres bloquear. ¿Qué Tiene también. pasarías si el día de mañana te dicen, Lucy, ya no hay fentanil? Ya me tocó, o Mm. sea, no para siempre, pero ya me tocó estar en un quirófano sin fentanil. Y entonces, pues, piensas que le vas a poner al paciente para que no le duela y no se muera porque se choque de dolor. Y te digo, es volver a los medicamentos de antes y es volver a saber que entonces los pacientes, la sobrevida no va a ser la misma, la recuperación no va a ser la misma, incluso de que salgan de la propia cirugía. No es lo mismo que un paciente que al no tener dolor, o sea, su organismo no está luchando contra ese dolor, ¿va? No está así en crisis. eh, y el paciente se puede recuperar mejor. No es lo mismo a que ahora, si con esto no te dolía, bueno, te van a operar, pero ahora sí te va a mover. O sea, yo me imaginaba que nos iban a dar otra vez así una gasa empapada de gas anestésico y se le íbamos a poner así, Ya así, sé. duermas y ya es lo único que hay. Como a Así, los yo ya conejitos de decía, la facultad, así, cloroformo. sí, sí, yo ya decía, no, hay algo nos van a dar y van a decir, y duérmalo con eso y hágale lo que pueda, ¿no? Ujú. Porque se vería muy reducido, entonces que no hay, ¿Crees que sea aunque posible que lleguemos a esos límites? no, yo sigo diciendo que es que falta, o sea, fue un comentario mal hecho, fue un comentario sin información, fue un comentario donde no se habían informado, de cuál es el fentanil que usamos y cuál es la importancia dentro de un quirófano y sobre todo que no hay otro medicamento ahorita para usar en lugar del fentanil. No es como, me voy a tomar no sé, me duele algo, tómate una Proxen, no tengo. Bueno, ¿tienes diclofenaco? Bueno, sí, bueno, lo podemos ahí más o menos igualar el efecto. Si no tienes naproxen, tómate un diclofenaco, tómate otra cosa. O sea, con el fentanil no hay algo equiparable. Es lo más potente que tenemos, es lo más seguro que tenemos, es lo que menos efectos adversos tiene. Entonces, dudo mucho que vaya a llegar a eso. Quizá haya población afectada. O sea, no que todos, o sea, no que ya no hay, sino que a lo mejor mientras investigan se pueda reducir la población a la que se le puede administrar, o sea, dejar, no sé, solo para cirugías de emergencia que tengan que ser anestesia general, ¿no? Y Ujú. entonces irnos a todas las técnicas que puedes usar, no de primera intención, pero que puedes como lo mismo, o sea, a lo mejor te van a operar de la vesícula y digo, no, pues para mí es más seguro en esta paciente dormirla toda. No hay fentanil, bueno, le voy a poner un bloqueo, o sea, le voy a poner una epidural o una subdural, o sea, buscar alternativas, pero nos estamos regresando de todas maneras, porque Sí, sería entonces una ya, alternativa que no tendríamos por qué estar buscando si se entiende bien la génesis de la problemática. Entonces, que eso exactamente. sí, bueno, a mí me gustaría mucho que se expresara este mensaje dentro de aquí y para la gente que nos esté viendo, que muchas de las cosas que suceden es por falta de información y que también muchas de las decisiones que se toman a nivel político son por presión social. Si la misma sociedad presiona para que se saquen tal o cual cosa de cuadro básico, o sea, tiene la sociedad o el pueblo tiene el poder de poder hacer que en las legislaciones se tomen decisiones que a veces son muy desafortunadas. Pero si la población se informa, si la información que se está consumiendo es de buena fuente y estamos como que, bueno, ordenándonos, ¿no? O sea, esto no es para el consumo popular, ni es para la pastilla que te venden en la calle ni en la farmacia. Sin embargo, las implicaciones médicas de esta
sustancia en particular son muy importantes y representan un avance en el campo de la anestesiología. Entonces, separar como que vienen esas cosas, ¿no? Decir, sí, sí es un problema, Exactamente. pero ya hablamos de cuál es el problema y que no es el mismo fentanil y que claramente estamos viendo, porque no podemos cerrar los ojos a eso, ¿no? Sí es problemático. Que si alguien tiene conocimiento de que ya se está empezando a distribuir por abajo del agua, pues que tenga totalmente la conciencia de que esto que tú decías va a pasar, de que es altamente adictivo, de que la vida se puede echar a perder en un abrir y cerrar de ojos por una mala decisión, pero estamos hablando de conductas adictivas, no así de los usos médicos, o sea que es una de las drogas más importantes que podemos utilizar en el área de la anestesia. Exactamente. Y de que todos, o sea, hay situaciones de emergencia, no nada más es como pensar en, o sea, es muy importante los pacientes con dolores crónicos oncológicos que ya hemos hablado, pero hay situaciones de urgencia en medicina y pues hay muchas cirugías que son de urgencia, o sea, o te operan o te mueren. Entonces, así como pensar, o no, no, mi cabeza todavía no así como no asimila que lo puedan llegar a quitar. Yo pienso que fue nada más eso, un comentario muy mal, fue un teléfono descompuesto. Yo creo que fue eso. Y sin bases dijeron, ah, sí, ya lo vamos a quitar, porque es muy peligroso. Y como tú dices, alguien de arriba dice es muy peligroso, no todos tendemos a buscar información, no todos tendemos a ir a preguntarle a alguien que sepa del tema. Entonces, por el simple hecho de que ya lo sacaron en la tele o lo dijo alguien importante, para mucha gente es verdad. Entonces lo empieza como a satanizar, como tú dices, ¿va? Entonces yo creo que ahí más bien sí hace falta información, nada más, porque no veo la medicina así, menos a mi anestesiología tan bonita. No. Este, no me cabe en la cabeza. Pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que si acaso se restringe, y te digo, ya se restringió. A mí ya me tocó algún par de guardias que hice donde me dijeron no hay fentanil, no hay. Entonces dije, bueno, solo alguien que se esté muriendo, o sea, si llega un accidentado, le buscamos la manera. Si se está muriendo en ese momento, pues ya veré qué le combino y qué le pongo de lo que tengo a la mano mientras lo consiguen. Pero, por ejemplo, no hicimos ninguna cirugía programada. No hicimos ninguna porque dijimos, no vamos a arriesgar a un paciente a irnos, por ejemplo, por una técnica subdural o epidural, pero pues no es garantía. A fin de cuentas, el anestesiólogo está preparado para que cualquier cosa que pase, si te tiene que dormir, intubar y todo, te tenga sin dolor, seguro y te proporciona el mayor bien. Entonces ya decíamos, si no hay, yo no voy a arriesgar a un paciente. A menos que se esté muriendo, ya veré qué hacer, pero no voy a ser yo quien meta ahí, o sea, falta de ética, la verdad, ¿eh? Y es bien triste porque hay quien sí presiona, incluso a los médicos, a los que somos operativos, sí te presionan. Y te dicen, es que así mételo, al cabo no pasa nada. Y entonces, pues ahí es de cada quien, ahí es de cada quien el que dice, yo estoy seguro que no me va a pasar nada, o si yo así lo meto, me aviento, y hay Ujú. quien, pues no sé, estamos al otro lado que a veces con un paracetamol una persona se muere, ¿verdad? Entonces, No, como no sabes a lo que y, te vas a enfrentar, y aparte te pueden presionar, a ver, ¿y tú por qué no lo quieres hacer si ya dos, tres personas lo están haciendo y no tienen fentanilo? O sea, sí, pero no exactamente, sabes en qué condiciones están trabajando. A lo mejor se la ajá, están jugando y pues ni modo, se dieron a la presión, pero no quiere decir que sea lo correcto. Una esa. exactamente, Y otra es que las decisiones médicas las están tomando personas no médicas, que eso es totalmente peligroso porque no muy saben las peligroso, implicaciones que tienen. O sea, lo están haciendo por presión social o por intereses políticos para quedar bien con los vecinos de arriba, normalmente se hace, pero afectando intereses que no son meramente científicos, o sea, son para el beneficio de la población que lo está recibiendo. Sí, ahí te digo, es que fue eso, o sea, todo el caos y lo que piensa y la gente que no se ha dado cuenta, y los médicos que nos enfrentamos a esa falta que hubo, porque en varios lados de la República había doctoras que decían, oiga, no, a mí ya me avisaron que tengo 2 ámpulas para toda la quincena, oye, no, o sea, una ámpula la puedes usar solamente en una cirugía, o sea, no es así como que te rinda mucho, ¿verdad? Pero en ese comunicado que se dio,
De hecho, deberíamos de estar pidiendo lo contrario, deberíamos de estar pidiendo más opioides para México, porque es muy difícil a un paciente darles, está muy controlado, muy regulado, y los médicos, como decíamos, como los mexicanos, pues ¿qué tiene que le duela? Y si le duele, pues, por lo menos está vivo, y cosas que se van haciendo como hasta de chiste, Ujú. pero no nos dejan crecer. Entonces, es no polarizarnos a esta situación de México de aquí sufrimos y somos machos y todo aguantamos, ni a la situación de Estados Unidos de no quiero ver qué pasa con la vida y no quiero que me duela absolutamente un cabello, ¿no? Entonces, hay personas que sí lo necesitan y para eso necesitamos más apoyo para que más médicos aprendan a manejar los opioides y entonces puedan llegar realmente a las personas que lo necesitan, sobre todo los pacientes que tienen dolor. Ya deja tú afuera de los quirófanos. Entonces, como generalmente o sea, anestesios, algunos internistas, algunos algólogos, que algología o quien maneja el dolor, pues viene de anestesio o de medicina interna. Digo, de anestesio hay algunos médicos generales, pues son los que se la jugaban, ¿verdad? A estar recetando opioides, pero con este aumento en los cánceres, por ejemplo, la población no se da abasto. Los algólogos que hay, por ejemplo, aquí en Durango, no se dan abasto de las consultas. O sea, hay población desprotegida y como los demás no saben usarlo, porque de todas maneras no hay, no es que hay en todas las farmacias y que sea como esté más al alcance de los médicos, entonces hay gente que vive con dolor y no debería vivir con dolor, Es que vivir con dolor no es vivir. pues Es no. más, una persona con dolor no piensa, una persona con dolor puede hacerse daño o puede hacer daño también porque el dolor definitivamente no te deja vivir. Este, no, yo me quedaría cerrando ya las ideas con no podemos irnos contra un medicamento cuando el problema es social. O sea, ahorita es fentanil, mañana puede ser cualquier cosa, pero el problema es social. Entonces, creo yo que deberíamos de tener un poco más de información. Personas ajenas a las áreas médicas, infórmense, no pasa nada, o busquen especialistas o busquen personas que son expertos en los temas y debatamos y antes de tomar alguna decisión de este tipo. Y muy importante, hay que tener cuidado con la salud mental de la población, porque es por eso que se acercan a N cantidad de drogas. Si no es fentanil, va a ser lo que sea. Ahorita es el caso y lo quisimos tomar porque esto es algo que está pegando a la calidad de la prestación del servicio médico. Y es la calidad y es la calidad de vida del paciente que vive con dolor crónico. Entonces, pues eso. Pues muchas gracias, Lucy. No sé si quieras hacer algún comentario final. No, de nada, me parece muy acertado tu último comentario de no tomarse a la ligera la salud mental de las personas, de estar muy al pendiente. Creo que nos hemos vuelto muy ausentes de las cosas que realmente valen la pena y lo que realmente vale la pena pues es la vida. Entonces, eh, buscamos tener más dinero, buscamos tener más cosas, y de repente ya se te fue la vida, porque eso sí es lo único que no regresa el tiempo, ¿va? El dinero a lo mejor ahorita tienes, mañana no, y hoy te alcanza y mañana comes atún y está bien, pero se nos olvida darle el valor a las cosas y estar al pendiente de los hermanos, de los hijos, de demostrar incluso el cariño, o sea, no aislarnos y meternos únicamente como a lo económico, a lo que quiero llegar a ser, a lo que dicen las redes, a todo eso, porque ahí es donde se está perdiendo la población, literalmente. Literalmente se está muriendo por seguir esos estándares impuestos por no sé quién, porque ya no queremos pensar en si realmente está bien, está mal, me conviene, puedo hacerlo o no. Vamos como borreguitos, cada quien está metido en lo suyo y entonces el papá ya no se dio cuenta de lo que hizo el hijo o no sé, digo, los desenlaces suelen ser muy malos en ese sentido, entonces informarse de todo y enseñarle a los hijos a informarse de todo, así sea algo que tengan curiosidad y por algo no te van a ir a preguntar como papá quizá, o sea, no sé, ya depende de las relaciones, enseñarlos a que se informen primero antes de tomar cualquier decisión, antes de apostar por un punto que alguien dijo en la tele
antes de hacerle caso al compañero que le dice que no pasa nada, antes de hacerle caso al desconocido, antes de salirte de tu casa, antes de todo eso. Y creo que solamente así podríamos disminuir, no sé si acabar con eso, porque bien lo dijiste, fue la heroína, ahora es el fentanil, mañana algo van a inventar. Entonces, tenemos que estar como muy centrados en realmente la manera en la que queremos vivir la vida para tratar de no acabar ahí, que los nuestros y pues nadie debería. Pues muchas gracias, Lucy. Entonces, con eso nos quedamos. Gente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Quédense al próximo capítulo de Gente de Mente. Les tengo una sorpresita. Chao.